Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Marcia y Mariela, agradecemos la presencia de nuestras entrevistadas de hoy, que son integrantes del equipo orientador de una institución educativa. Bueno, ya sabemos los nombres, entonces, como para conocerlos un poquito, quisiéramos saber el cargo que ocupan. Bueno, empiezo yo. Bueno, mi nombre es Marcia, como ya saben. Soy orientadora educacional en la escuela secundaria 66 de Moreno. Después trabajo en una escuela primaria, pero ahí me desempeño como orientadora social. Bien. Mariela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela. Yo soy licenciada en Trabajo Social. Trabajo hace 10 años en la modalidad y ahora estoy en una escuela secundaria número 3 del barrio de Santa Brígida. Y ahí me desempeño como orientadora social. Bien, ese sería el título habilitante, ¿verdad? Para estar en el equipo. Sí. No, de licenciada sí, pero el mío, para estar como orientadora educacional, yo también soy profesora de psicología. Ajá. Y con respecto a eso, ¿qué antigüedad tienen en la docencia? Yo tengo 6 años, casi 7. Yo 10 cumplidos, recién cumplidos. Bueno, entonces podríamos complementar las dos, las instituciones en donde trabajan. Sí. Mi caso, secundaria número 3 de Santa Brígida. Bien, sí. Sí, en la 66, pero de Moreno, Santa Brígida, pero Moreno. Claro. Bueno, ¿quiénes integran el equipo de orientación escolar? Integran en una escuela secundaria está el orientador educacional y el orientador social. En una escuela primaria se compone también por un orientador del aprendizaje. Y a veces en jardín también está la fono, que sería la fonoaudióloga. Claro. ¿Podrías repetir cuál es tu rol en el equipo? Orientadora educacional. Mariela. Orientadora social. Bien. Bien, ¿cuál es el rol? No, ¿cómo accedieron al cargo? Bueno, se accede por acto público. Uno va pasando por los diferentes listados, ¿sí? En mi caso, nosotros para acceder al cargo de orientadora social, sí o sí, por más que seamos licenciadas, magíster, tenemos que tener la parte pedagógica. Yo hice el tramo pedagógico en el Instituto de Formación Docente 34 de Palomar. Ahí hice el tramo pedagógico y esto me permitió poder acceder al listado oficial. Bien, vos, Marcia, ¿querés ampliar algo? No, lo mismo. Bueno, yo soy licenciada también en trabajo social y tuve que para poder estar en el listado oficial, hice el profesorado de psicología en el Instituto 42. Y sí, lo accedemos a través del acto público. Bien. Bueno, el equipo de orientación escolar cumple un rol muy importante en el tema de inclusión, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con las preguntas formales de la entrevista, quisiéramos que nos cuenten cuál es su postura, su punto de vista o perspectiva con respecto al lenguaje inclusivo. Yo estoy muy a favor del lenguaje inclusivo porque creo que en la sociedad que vivimos nos encontramos desde mi caso, desde el rol de orientadora social, con muchos docentes que nos dicen que a veces no están formados, no están capacitados para el tema del lenguaje. Nosotros tenemos, en nuestro caso, en nuestra escuela tenemos 3 integrados, y bueno, el lenguaje inclusivo cuesta, porque por ejemplo, con el tema de práctica del lenguaje, el tema de áreas, es muy
el lenguaje inclusivo cuesta un poquito en la escuela. Marcia, ¿tu caso? Sí, también, a ver, nosotros trabajamos mucho por la inclusión, realizamos diferentes legajos, generalmente se trabaja con estos chicos con tipos de discapacidades, y en lo que respecta al lenguaje inclusivo, como dice Mariela, cuesta todavía un poco acostumbrarse a los términos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo de a poco. Bien. Bueno, yo doy paso a mi compañera Carolina, que va a iniciar con las preguntas. Gracias, mi amable, muy claras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy con la siguiente pregunta. ¿Tiene proyecto integrado de intervención y cómo planifican? Sí, nosotros no se utiliza más la palabra integración, o sea, es inclusión, hoy hablamos de inclusión. Sí, se realiza en realidad, nosotros trabajamos con todos los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, trabajamos cuando están en la escuela, cuando notamos algún tipo de dificultad en el aprendizaje, se trabaja desde el equipo, se evalúa la posibilidad de hacer una presentación para pedir maestra de inclusión, y bueno, de ahí se empieza a elaborar todo lo que es el legajo para presentarlo a escuela especial. Bien. Sí, Mari. Nosotros también tenemos, yo lo que cuestiono, por ejemplo, del tema de los integrados, que cuesta mucho lograr las inclusiones por la cuestión burocrática, cuesta muchísimo. Tenemos estudiantes que no tienen proyecto, pero porque nunca se ha iniciado desde el nivel primario, y con estas situaciones encontramos que se complejiza el tema de acceder a los turnos, porque la gran demanda que estamos teniendo, el tema es que se acceden a los que tienen obra social a la cuestión de turnos a nivel psicopedagógico, psicológico, fonoaudiológico, pero el que no tiene obra social queda por fuera del sistema, y conseguir un turno a veces nos llega todo el año y termina sin su proyecto de integración, de inclusión. Así que esa es mi crítica, y después, bueno, con los que ya tenemos, aprobado, el tema también de la concurrencia de las MAI, que son las maestras que ellos tienen, que es muy poco para trabajar con todas las áreas que tenemos que desarrollar con ellos y ella. Ok. Bueno. ¿Cómo es el trabajo del equipo de orientación ahora en pandemia? Arduo. Tuvimos que, igual que los docentes, reacomodarnos en este periodo, en este año. Trabajamos a demanda, como siempre, de los docentes, comunicándonos telefónicamente, haciendo videollamadas. Las entrevistas las hacemos a través de videollamadas, generalmente porque muchas de las familias no cuentan con algún tipo de aplicación como Zoom o Meet, que estamos nosotros ahora. Entonces la realizamos a través de videollamadas, o son llamadas telefónicas comunes, donde podemos establecer una comunicación y conocer las situaciones. Trabajamos mucho con las docentes también en comunicación, porque son nuestro medio para enterarnos de muchas de las situaciones que están ocurriendo, con el equipo directivo también. Así que bueno, la establecemos a través de reuniones de equipo escolar básico que tenemos, charlamos sobre las distintas situaciones que se nos van presentando. Claro. Sí, lo mismo, nosotros trabajamos desde la virtualidad. En nuestro caso, como equipo de orientación, hemos creado un correo electrónico, y también en la zona, nosotros trabajamos con Marcia, en la otra escuela que tiene, trabajamos con los nucleamientos. Los nucleamientos trabajan todas las problemáticas para mejorarlas día a día.
En mi caso se trabaja muy bien en la escuela porque es una escuela muy presente, muy inclusiva, está alerta de todas las problemáticas. No solamente necesita del equipo de orientación cuando digamos, está todo el estallido, sino que año a año se va evaluando qué problemáticas hay, a través de qué estrategias, se hace un diagnóstico de las problemáticas, entonces como que estamos trabajando todo a la vez. No solamente el equipo de orientación, sino que se trabaja muy bien y aparte es una escuela grande y es una escuela muy inclusiva. Los chicos se van de la escuela y vuelven, van y vuelven. Tenemos mucha matrícula, así que se trabaja muy bien. Desde la virtualidad agotamos todos los canales. Qué bueno. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir con el alumno o la alumna una vez que se considera que necesita ayuda del equipo orientador? ¿Quién lo puede solicitar? ¿Los docentes o los padres? En realidad lo pueden solicitar los docentes, los padres, el equipo directivo, muchas veces los auxiliares, muchas veces los niños mismos acuden al espacio del equipo a charlar con nosotros, a contarnos qué les pasa, porque nosotros realizamos talleres también desde nuestra área, y en esos talleres surgen muchas cosas y ahí ellos nos conocen. Entonces ya después cuando nos ven por ahí caminando por la escuela nos saludan y entonces van al equipo, golpean, permiso, saludan, entonces ya tienen la confianza como para ir y charlar con nosotros y contarle lo que nos pasa, les pasa en realidad. Claro. Sí, nosotros tratamos de trabajar mucho lo que es la representación social hacia el equipo de orientación, porque muchas veces el equipo de orientación tuvo una representación negativa, como que éramos los malos, como los que le íbamos a expulsar, que cualquier cosa íbamos a llamar a los padres. Entonces nosotros tratamos de revertir, de hacerles entender que nosotros estamos para ellos, que estamos para dialogar, conversar, que estamos para defender sus derechos, que estamos justamente y que no vamos a permitir que nadie los expulse por la ley y por el derecho que tienen a estudiar. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que nosotros estamos para ellos, ellos mismos se acercan al espacio del equipo de orientación, preguntan nuestros horarios, le preguntan al equipo directivo, ¿cuándo está la social? ¿Cuándo está el orientador? Queremos hablar con ellos, queremos que nos orienten. Ellos nos demandan, porque nosotros tratamos de no ir a bueno, ahora estamos en pandemia, pero cuando estábamos con la presencialidad, de no ir a sacarlo del aula, porque a veces afectamos su área curricular. Entonces, de que ellos mismos vengan a nosotros y que confíen en nosotros, que cuesta eso, porque te encontrás con adolescentes cerrados, con adolescentes muy abiertos, cuesta llegar. Cuando ellos se dan cuenta que vos estás para ellos, que estás para defenderlos, ellos mismos vienen. Y te dicen, profe, porque a mí me tratan de profe, me pasa tal cosa, profe, y nuestra escuela tiene una particularidad que nosotros estamos alerta a todas las situaciones. A veces por ahí te dicen, profe, ¿no tiene una cartuchera? A veces las mismas madres nos dicen, no, lo que pasa es que mi hijo no viene porque no tiene para comer. Entonces nosotros vemos cómo podemos ayudarlos. Entonces ellos se dan cuenta que la escuela está para ayudarlos, que es importante el estudio y que parece que es como una segunda familia. Los lazos, hablamos con ellos, son muy fuertes. Y eso hace que ellos quieran seguir, y bueno, tengamos mucha respuesta de ellos. Sí, bueno, está muy bueno entonces tener orientadores en la escuela. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos para que una institución tenga equipo de orientación escolar? Primero que lo solicite. Sí. Que cada institución lo pida, ¿no? Y en realidad lo que yo quiero agregar es que hay una ley que dice que todas las instituciones tienen que tener un equipo de orientación por turno. Bueno, eso se cumple porque nosotros somos 2 personas y abarcamos los 3 turnos de nuestra escuela. Nosotros tenemos turno mañana, tarde y vespertino. Y un equipo es el que trabaja para los 3 turnos y eso hace que a veces nosotros podamos
abarcar algunas cosas y por ahí nos queda por fuera, porque no nos alcanza el tiempo. Hay días Claro. que son tranquilos, días que son más movidos, pero en realidad hay una ley que se debería cumplir y todas las instituciones, porque hay mucha gente que se recibe y después no se puede insertar laboralmente y está en la lista de espera, está esperando el acto público y está sin trabajo. Esa es la realidad. Mm. Bueno, Sabemos que los cargos son solicitados, pero bueno, no los crean. ya, o sea, no todas las escuelas tienen para No, solicitar. no tienen toda la escuela. ¿Y qué pasa? En nuestro caso, por ejemplo, yo no tengo que hacer extensión a otra escuela, o sea, de colaborar en otra escuela o hacer extensión porque tengo mucha matrícula. Pero en los casos de los jardines que tienen por ahí un equipo, tienen que hacer extensión a una primaria. Y entonces uno ahí no trabaja en profundidad como debería trabajar el equipo, porque está haciendo Sí. el trabajo de 2 personas. Sí. Bueno, muy bien. Perdón. Ahí Diego Ezequiel pregunta en el chat, ¿cuál sería la ley? Está dentro de la ley de educación, la ley nacional de educación, ahí está contemplado. Perfecto. Bueno, muchas gracias a las dos. Ahora paso con mi compañera Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Soy Valeria. Yo voy a seguir con algunas preguntas. El equipo de orientación, ¿no? ¿Puede denunciar ante alguna situación violenta fuera del establecimiento? En realidad, cuando uno toma conocimiento, tiene que ser siempre y cuando sea estudiante de la institución, ¿sí? Que esté afectado por una situación de violencia por fuera del establecimiento, pero que sea de nuestra matrícula. Si no es de nuestra matrícula, si no es estudiante nuestro que está padeciendo una situación, no. Podés realizar la denuncia como cualquier ciudadano, Claro. pero Claro. Nosotros lo que tratamos de fortalecer a los estudiantes que ante cualquier situación denuncien partir. Sean protagonistas para cualquier Hay algo que hace que te den abierto un partido de hace 20 años. Que te importe más una casa de Perdón, Mariela, no se te... Sí, no se escuchó nada, sí. Hay algún estudiante de acá del aula que tiene el micrófono abierto y se escucha la televisión. Así que los que no están en la entrevista, los que no estamos dialogando en este momento, cerramos el micrófono. Por ejemplo, ahí Diego tiene que cerrar el micrófono. Ana Roma, si vos tenés el grupo, mandale un mensaje que apague el igual, Ana, vos estás, la que armaste la reunión, sí. podés silenciar los micrófonos de todos. Sí, pero eso ya es mucho pedirme, Marcia. Después vos me explicás, pero bueno, ya está. Ahí Diego... Uno estaba apagado, el que estaba figurado prendido era PC, pero no tiene. Bueno, está bien. Perfecto, bueno, seguimos. Decí lo que estaba diciendo Mariela porque no te escuchamos. Bueno, lo que yo estaba diciendo, que cualquier ciudadano por fuera del establecimiento educativo puede hacer la denuncia al 911 o acercarse al servicio local y denunciar cualquier situación de vulnerabilidad, ¿sí? Nosotros desde nuestra escuela tratamos de fortalecer a los estudiantes para que sean sujetos protagonistas y autónomos, y si ellos están padeciendo cualquier situación a nivel intrafamiliar, puedan llamar al 911, porque a veces no nos enteramos de todo. Y también nosotros tratamos de remarcar a nuestros docentes, porque hay docentes nuevos, que lean el manual de escuela, porque el reglamento lo dice muy claramente. Cualquier persona que tome conocimiento de cualquier situación de vulnerabilidad debe intervenir. Una persona
miedo, por desconocimiento, esto no pasa, que es la realidad. Y eso es lo que estamos trabajando los equipos de orientación, lo hacemos, nosotros en nuestro caso lo fortalecemos. En nuestra primera reunión, antes de la pandemia, tuvimos una reunión con todo el cuerpo docente, donde se remarca esto más que nada por los docentes que ingresan, que son nuevos en el establecimiento. Igual nosotros tenemos si sucede algo dentro de la escuela, nosotros tenemos una guía de actuación para las distintas situaciones que se presenten en la escuela, donde se establece también que el que realiza la denuncia es el equipo directivo acompañado por el equipo de orientación escolar. Claro, bien. Bueno, qué trabajo arduo que tienen. Bueno, siguiendo, ¿no?, con las preguntas, el equipo de orientación articula con otras áreas en el colegio, ¿no? ¿Y de qué manera? En redes, trabajamos mucho en redes. En realidad trabajamos con los centros de salud, trabajamos con los centros comunitarios, entre las mismas escuelas, como dijo Mariela hoy, hacemos reuniones de nucleamiento que incluyen los jardines, primarias, secundarias de la zona, las salitas, ¿no? Todo, o sea, todo lo que pueda reunir. También trabajamos con el servicio local, con políticas de género. La verdad es que nosotros trabajamos mucho en redes, que es la única manera de funcionar. Sería posible de otra forma. Necesitamos de todos. Nosotros a veces las situaciones que se nos presentan sobrepasan lo que es educación. Entonces sí o sí necesitamos articular con las distintas organizaciones e instituciones de la zona. Sí, tal cual, lo mismo que dijo Marcia, se debería trabajar más y mejor para mejorar estas cuestiones que yo decía antes de los gran faltantes que estamos teniendo con el tema de los turnos para nivel psicopedagogía, psicología, porque la gran realidad es que para acceder a un turno hoy en día cuesta muchísimo y cuesta tiempo. Y lo que estamos pensando, lo que estábamos nosotros, hacemos reuniones de articulación entre los niveles para fortalecer el tema del aprendizaje, es cómo va bajando el nivel de aprendizaje, ¿no es cierto? Cómo se van bajando los contenidos por las diferentes problemáticas que atraviesan las familias a nivel intrafamiliar, las grandes problemáticas que están teniendo, y que eso hay que irlo mejorando y hay que ver cómo podemos mejorar entre todas las instituciones. ¿Qué falta? Aceitar y mejorar muchas cuestiones, es la realidad. Pero bueno, eso es lo que tenemos que ver nosotros cuando nos seguimos reuniendo, ver lo que vamos a hacer y proponer para mejorar esto. Es a largo plazo, no se puede solucionar muchas cosas de un día para el otro, es todo un proceso. Ahí, para profundizar las preguntas que hicieron las estudiantes respecto a las denuncias, ¿no? ¿Qué pasa si un docente o alguien de la institución escolar no quiere realizar una denuncia, pero sí es el que está involucrado en el conocimiento de una vulnerabilidad de derechos? Eso es por un lado. Y después, para que le amplíen un poquito respecto al servicio local. ¿En qué consiste el servicio local? ¿De qué estado pertenece y cuál sería su función? Bueno, empiezo con la primera y le dejo el servicio local a Mariela, que es la social en este caso. Nos pasa que ante una situación cuesta mucho, porque hay mucho temor, mucho miedo. A veces en las escuelas, las docentes son generalmente las primeras que se enteran de esta situación, porque obviamente están ellos en el aula, ¿no? Entonces, cuando vienen y nos comentan con la intención de que nosotros vayamos a realizar la denuncia, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero la primera persona que escucha la situación y toma conocimiento de esto debe realizar la denuncia, ¿sí? Y a veces hay por este gran temor, como que no quieren, y entonces es también un trabajo con el docente, poder charlar con ellos, explicarle
que es importante que se realice, que es la primera persona que escuchó al niño, al adolescente, pero cuesta muchísimo a la hora de tomar esta denuncia. Si ellos no lo quieren hacer, obviamente la realiza el equipo de orientación o el equipo directivo, pero alguien de la institución la tiene que realizar. Y ahí, para seguir tu línea de explicación, Marcia, ¿ante qué institución se realiza la denuncia? La comisaría de la mujer. Generalmente hacemos la denuncia en la comisaría de la mujer. Del distrito que pertenece a la escuela, ¿no? No es cualquiera. Pues si no, no te la toman. Y eso es otro tema, porque estamos horas en las comisarías de la mujer muchas veces esperando a que nos tomen la denuncia. Y le dejo a Mariela del servicio local. Bueno, el servicio local es el Servicio de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Depende del municipio. Y la gran realidad, porque para todos ustedes como estudiantes y futuros profesionales, les recomiendo a un autor que se llama Mario Rovirosa, que él habla sobre el análisis de coyuntura. O sea, no se queden con el árbol, vean el bosque. Ustedes tienen que analizar más amplio, hacer una mirada más amplia de las cuestiones. El Servicio de Protección Integral, la realidad es que las profesionales son contratadas, son pocas las que trabajan, está compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, abogados, y tienen mucha demanda. Entonces, la verdad que hacen un trabajo arduo, y para tanta demanda, porque es el único que está en el municipio, no dan abasto. Nosotros estamos con una situación de un estudiante de la otra escuela que recién a esta altura se le ha podido conseguir un lugar en un hogar, que es voluntario, ¿no es cierto?, por el tema de la ley de niñez. Pero la gran realidad que se lo critica mucho al servicio local, pero la verdad es que está muy demandado y no está lleno de expedientes, lleno de trabajo, y la realidad que es como nosotros con las escuelas. Nosotros, los que le decía anteriormente, nosotros hacemos extensiones, colaboraciones porque no se cumple la ley, y lo mismo pasa con el servicio local. Están desbordados y ellos, la verdad, que hacen lo que pueden. Esa es mi mirada desde el servicio local. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. En la escuela hay un acuerdo de convivencia. ¿Quiénes lo elaboran? ¿Tienen participación en la planificación de los acuerdos institucionales de convivencia? Los acuerdos lo elaboran todos los actores institucionales, todos los que componen la escuela lo deben realizar, porque cada uno hace su aporte desde su rol y desde su mirada. Así que sí, somos convocados, muchas veces somos convocados para tener nuestro aporte en ese acuerdo de convivencia. Sí, yo lo que les voy a dar en esta entrevista, todas las herramientas para que ustedes salgan el día formado y tengan todo el pantallazo de la realidad institucional, ¿sí? La verdad que la realidad es lo que dice Marcia, pero es lo que pasa en muchas escuelas, es que el tema de la convivencia ya viene la línea bajada del equipo directivo, y los diferentes profesionales, de diferentes profesores, acatan lo que ya viene bajado. Lo que debería ser es justamente esta construcción colectiva, con participación de todes. Cuando yo digo todes, familias, estudiantes, auxiliares, profesores. En nuestra escuela eso se da, pero me ha pasado trabajar en algunas escuelas que el acuerdo de convivencia era un copio y pegue de varios años anteriores. No estaba ayornado, no estaba trabajado, directamente era trabajar en algo. Me pasó en una escuela el anteaño pasado, el acuerdo de convivencia, después tiene está el SIC, es el Consejo Institucional de Convivencia,
donde se trabaja el tema de las llamadas sanciones. Había un estudiante particular donde la sanción era hacerlo limpiar. Y no, esa no debe ser la sanción, porque el estudiante no es auxiliar de portería ni es auxiliar de limpieza. El estudiante tiene que reflexionar sobre lo que me cometió mal. Y a veces en algunas escuelas lo que hacen, la realidad, es que los expulsan, que tampoco debería ser, porque uno debe darle oportunidad, no es una cuestión de sacarse el problema, por llamarlo así, el problema encima. Porque esa persona que está haciendo algo, te está diciendo que está padeciendo algo. Entonces uno tiene que tener más empatía con la otra persona y ver qué está pasando a nivel intrafamiliar, porque muchas veces los estudiantes no nos cuentan y al ver la confianza y al darse cuenta que estamos por ello, nos dicen, profe, me pasa esto. Y cuando uno trabaja intermediando, y las familias también, porque hay familias que no saben o la violencia estructural, que ya viene de generación a generación y le han enseñado que la forma de criarlo es molerlo a palo y decir no, eso ya no va más, hay leyes ahora, hay que dialogar, hay que conversar. Esta situación de pandemia está agudizando todo, pero debemos mejorar, debemos trabajar, debemos pensar a nivel comunitario cómo mejorar esas problemáticas. Es muy complejo. Sí, la verdad que Ahí sí, quería se ve. preguntarle, sí, Sí. perdón. Sí, siga, profe. Sí, vale, después quería, no, cerrar la pregunta y después digo algo. No, ahí terminaba, le iba a decir que sí, que es un problema, o sea, las escuelas se quieren sacar los problemas de encima, algunas, ¿no? Me ha pasado pelearme con directivos, porque son personas, no son cosas. Y ellos rinden justamente las leyes. Entonces tienen que cumplirlas, porque es una persona. Y esa persona puede ser vos, y no te gustaría que te traten de esa manera. Siempre el buen trato, porque la otra persona te está pidiendo a gritos, o a través de su forma de ser, que lo ayudes, que lo escuches. Porque a veces no pueden poner en palabras lo que le está pasando. Entonces es una cuestión de empatía. Bien, muchísimas gracias. Lo que quería como aportar para la reflexión era que a pesar de que la normativa, hablamos de acuerdos de convivencia, nuestros estudiantes que se están iniciando en el camino de la docencia, tienen como muy incorporado, incluso los docentes que están en actividad, muy incorporado el concepto de disciplina. Y siempre yo hago mención a que es un concepto que está fuera de época, y no solamente fuera de época porque a uno se le ocurre, sino porque estamos pensando otro tipo de sociedad. Si por ahí ustedes que les pueden ampliar en esa dirección, ¿por qué no usamos más dentro del ámbito educativo este concepto de disciplina? Sí, ese concepto de disciplina le doy la palabra de la parte de normatizar, de normalizar, de que acaten las órdenes, viene del lado de que la escuela también tiene una formación militar, el tema de las filas, el quedarte quieto, el acatamiento a lo del orden, ¿no es cierto?, al mundo del orden. Igual que el tema cuando se usa la palabra deserción, viene de la palabra también de la formación militar. En realidad no está desertando, está abandonando por un montón de situaciones que no puede trabajar a nivel intrafamiliar. Los que yo les aconsejo a ustedes como futuros profes es que cuando estén con sus estudiantes hagan un diagnóstico, los conozcan con quiénes viven, conozcan qué les gusta, que se acerquen un poquito más, porque a veces ellos, en muchas familias que nosotros nos toca ir a las casas, no hay diálogo, a veces no hay ni una mesa, a veces no tienen silla. A mí me pasó ir a la casa de un estudiante que hacía todo en la cama, porque ni siquiera tenía una mesa, ni siquiera tenía una silla. Después se trabajó con el municipio, se trabajó con la coordinadora territorial y se le cambió la realidad a ese estudiante a través que yo pude ir a la casa.
Entonces, que se pongan en el lugar del otro, o de la otra, del otro, porque no es fácil. Cada vez se van agudizando más las situaciones, por eso tenemos que unirnos, juntarnos, ver cómo podemos mejorar, porque no es todo color de rosa. Por eso es importante como futuros profesionales y lo vengo diciendo en otras oportunidades, que cuando yo trabajaba en José Cepaz se hizo una encuesta para ver qué características tenía que tener la persona que ingresaba al aula para ser considerado profesor. Y los estudiantes decían que sea buena onda, que nos trate bien, que se bañe, que sea la clase dinámica, que nos pregunte cómo estamos. Es tan importante eso, cómo están. Por más que ustedes sean de una ciencia, a veces yo escucho, yo doy matemática, pero la matemática la tienen que asociar con la realidad, hacer interesante, lo dice el currículum, el diseño curricular. Tiene que estar, todos los contenidos de todas las áreas tienen que trabajar la realidad de los estudiantes. De esa manera los van a atrapar más. Y de esa manera van a hacer que ellos quieran participar. Si ustedes se ponen como disciplinarios, van a hacer que ellos directamente quieran transgredir las normas, porque los adolescentes quieren transgredir las normas. Si ustedes tratan de llegar de diferentes maneras, van a lograr muchísimas cosas. Buenísimo, sí, qué gran consejo que diste, la verdad. Yo lo voy a tener en cuenta, muy en cuenta. Bueno, ahora le paso la batuta a ese Gamboa, a ver si está. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Ezequiel Gamboa. Buenas tardes a Marcia y a Mari. Bueno, la pregunta siguiente es si realizan reuniones con la familia para dar un informe sobre los alumnos o alumnas. Realizamos entrevistas, después, continuamente, muchas veces cuando estamos en la escuela, en realidad, realizamos muchas reuniones con los padres, pero no reuniones las típicas que realizan grupales, digamos, de reuniones de padre general, sino de los padres en particular de esa situación, ¿sí? Nosotros realizamos entrevistas para conocer la situación, para poder ampliar la información que nos llega a través de pedido de intervención de las docentes. Entonces sí, tenemos muchas charlas con ellos y con los niños también. Muy bien. Mari, algo para... yo ya entré en confianza, ¿no? Pero bueno, algo para... Lo mismo. Nosotros a veces pasa que no vienen las citas, y a veces yo le digo al preceptor, decirle que vamos a ir a tu casa, que vamos a ir a la casa, y ahí vienen, porque a veces no quieren que vos te acerques a la casa, porque la casa te dice muchas cosas que la persona no te dice. Entonces vienen. Y bueno, a veces nos dicen, no, me hace bien que me hable, porque no hay una escuela para padres y madres. Entonces a veces ellos necesitan la palabra de una persona externa a ese grupo familiar. Nosotros tratamos de ser el nexo, es como que los adolescentes nos dicen las cosas que les afectan de la familia, entonces no somos los que le transmitimos cuál es el problema para mejorar. Nosotros les decimos, nosotros queremos que ustedes lleven bien, mejoren, somos los intermediarios de entre las problemáticas, y bueno, da mucho fruto. A veces también tenemos por ahí el padre que dice, no sabía, porque hay adolescentes que, como yo les venía diciendo, no saben cómo decir las cosas. Entonces yo les aconsejo a veces a esos adolescentes que les cuesta decir a los padres, porque dicen, no, pero no me escuchan. Bueno, escribile una carta y decirle todo lo que te está pasando. Está bien, gracias, profe. Y bueno, eso sirve. Está bueno. Sí, está no bueno. solamente, a ver, muchas veces nos pasa que los padres también no se hacen presentes y terminás acudiendo a alguna tía que sabés que va también el primo a la escuela. De alguna manera tratamos de dar con alguien de la familia, porque también sucede que vamos a las casas y tampoco te atienden. Así que hay que insistir muchas veces y buscar la forma.
bueno, muchas veces es responsabilidad de los padres, pero yo te hago una pregunta que no está, es más personal, porque yo tengo a mi hijo que lo cambiamos de escuela, y en la escuela que la cambiamos no necesitaba gabinete. Yo me acuerdo que en aquel tiempo le llamaban gabinete. Que Necesitaba, todavía ¿no? me siguen llamando, que Se no podemos sigue. acostumbrarlos. Ah, bueno. Bueno, necesitaba el equipo orientador y desde el colegio nos dijeron, pero acá nos dieron a elegir entre el equipo orientador o comedor. Y como acá no se necesita, tenemos comedor. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes a eso? Como que, no sé, sigue la deriva ahí, pues no tenemos, los padres ahí no tenemos forma de reclamar, no sé cómo se dice. Y ahí se tendría que juntar entre los padres y decirle a la directora que tiene que solicitar, es lo que decía Marcia, tienen que solicitar al equipo de orientación. Nosotros, me ha pasado decirle a la directora, no, pero insistí, porque cuántas veces más insista, o sea, los inspectores van a dar lugar a la creación, porque ¿en qué escuela no hay problemáticas? Todas. Es como que te digan que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado. O sea, en todas las escuelas. Y cambiar un equipo de orientación por un comedor, la verdad que no lo veo bien de la directora. Por ahí ella se dio cuenta del tema de que está afectando, ¿no es cierto?, el tema alimentario, pero las dos cosas son importantes. Son muy importantes y creo que nosotros, bueno, yo ahora estoy integrando un equipo focal territorial que se creó para la emergencia, que se creó ahora para trabajar con escuelas que no cuentan con equipos de orientación escolar en este tiempo de pandemia. Y la verdad que los directivos nos dicen, es muy importante la presencia de un equipo de orientación en las escuelas. Tenemos un rol muy importante porque hay muchas cosas que ellos desconocen y no saben cómo manejarlas. ¿Sí? Porque obviamente tenemos todos la capacitación totalmente diferente, nos hemos preparado de manera diferente. Entonces, es necesario y preciso que haya un equipo de orientación escolar y muy importante, porque no tenemos la misma mirada. Exactamente. Bueno, gracias. No estaba en el libreto, pero se la quería hacer. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué proyecto de la escuela participan los del equipo de orientación, no? Proyecto de la escuela. Cuesta mucho porque, a ver, un poco lo que dice Mari, si bien pasa un poco como los acuerdos de convivencia que lo tienen que crear todos los actores, muchas escuelas sucede esto, de que generalmente lo arman los equipos directivos y te lo hacen conocer, y de cierta manera dicen, bueno, estamos todos de acuerdo cuando te llega nada más. Pero después lo que tenemos los equipos de orientación es que creamos nuestros propios proyectos, ¿sí? Nosotros tenemos un proyecto pedagógico institucional que tiene que ver con presentarlo, lo que vos vas a hacer durante todo el año, cómo vas a trabajar, donde dejamos plasmado eso. También elaboramos distintos tipos de proyectos con distintas temáticas o temas para abordar durante el año para ir a trabajar con los alumnos al aula. La verdad que exclusivamente nos dedicamos a eso. Después lo que es a nivel institucional de la escuela, generalmente sucede mucho lo que dijo Mariela, lo crea el equipo directivo y te lo hace saber como si fuera que formaste parte, pero no funciona así. Obedecer, nada más. Bueno, la siguiente pregunta es, ya que un poquito se habló de que se accede a través de un acto público, pero ¿cuál es el proceso? Quiero agregar ese antes que sí, dale. Que nosotros sí estamos participando de proyectos que es como, para que ustedes sepan, cuando ustedes van a una escuela, la escuela tiene su proyecto institucional que se llama el PEI. Bueno, en nuestro rol del equipo de orientación, en el primer artículo dice participar en la creación del PEI. A veces eso tampoco se da, lo hace el equipo directivo solo, no llama a nadie. Y nosotros desde el equipo de orientación tenemos nuestro propio proyecto que se desprende del PEI, que se llama Proyecto Integrado de Intervención. Ahí es donde ponemos todo lo que vamos a trabajar en el año. En nuestro caso, en nuestra escuela, nosotros estamos trabajando con el proyecto de
orientación al futuro para los estudiantes de sexto y estuvimos trabajando el tema de la educación sexual integral, que no es solamente del equipo de orientación, porque el tema de ESI, de educación sexual integral, atraviesa toda la currícula y se debe trabajar en todo el año. Eso quería agregar. Está bien, buenísimo, gracias. Es como que hay dos proyectos en sí, uno Claro, directivo y otro de ustedes. equipo directivo y nosotros tenemos, el nuestro se desprende del equipo directivo, de ese proyecto, del PEI. Claro, exactamente. De acuerdo a las necesidades de cada colegio. Exactamente. Ah, bueno, está bien. Bueno, como decía anteriormente, ¿no? Que habían hablado sobre que se accede sobre un acto público. Nosotros, pensando como futuros docentes o docentes de formación, queríamos saber cuál es el procedimiento para incorporarse a ese equipo orientador. Está bien. Bueno, ustedes, por ejemplo, como futuros profes, con el 50% de su carrera ya van a poder participar. Van a poder participar en los diferentes listados, en el de emergencia y en el IFINE. Y en el 108B también, por porcentaje de materias. Y cuando finalizan su carrera, con la constancia de título en trámite, van a poder ingresar al 108A. Cuando ya tengan el título, van a poder ingresar al listado oficial. Pero lo que les aconsejo también es que vayan haciendo cursos de formación, porque cuando uno titulariza un cargo te descuentan 10 puntos, entonces los cursos lo que hacen es devolverte ese puntaje que te descontaron, porque si no le va a costar, porque es todo por puntaje. Titulariza el que mayor puntaje tiene, se empieza siempre por el listado oficial, los actos públicos, y después van bajando a los diferentes listados. Depende de la demanda que haya en cada distrito. Claro, exactamente. Bueno, va a costar. Sí. Así que metan el pila con el estudio. Ese es el resumen, va a costar. No, ahí voy a agregar, va a depender de las políticas públicas, porque nuestra posibilidad de trabajo tiene que ver con las políticas públicas. Si cierran escuelas, si cierran cursos y si no designan la cantidad de docentes que corresponde, el Estado no se está haciendo cargo de la educación y está impactando en las posibilidades de trabajo. Es como las fábricas. Parece que solamente si hay mayor o menor fábrica hay posibilidades de trabajo. No, en educación tiene que ver con eso. Entonces, si nosotros tenemos gestiones que dicen, bueno, como pasó a ver cómo se llama, en las escuelas de isla, bueno, vienen 2 o 3 o 10 estudiantes, cerramos escuelas. O si pasa en los sectores rurales, si hay 5 o 6 chicos, entonces el Estado decide cerrar escuelas. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con las políticas de Estado. Así que hay que estar muy atentos, porque nosotros, aparte de ser docentes, somos ciudadanos que opinamos y participamos en otros ámbitos educativos, en otros ámbitos de la sociedad civil. A eso me refiero, ¿sí? Sí, y lo bueno también que ustedes se pueden anotar en 3 distritos. O sea, más allá del de residencia, ustedes tienen 2 distritos más para elegir. Y lo bueno, para tirarle buena onda, para que sepan entusiasmarlos, es que una de las áreas más demandadas es matemática. Matemática, práctica del lenguaje, porque... Inglés. Inglés. Bastante demanda ahí. Lo bueno es que tienen varios módulos. Ustedes sí, Claro. y no se vaya achicando la parte curricular. Claro, tal cual. Bueno. Bueno, muy bien. Ahora le voy a hablar una pregunta sobre los estudiantes con inclusión educativa. Aunque yo ya lo sé porque lo vivo con mi hijo, está bueno que lo puedan abordar para saber cómo se trabaja con ese alumno o alumna. Se trabaja de acuerdo al tipo de discapacidad que se tenga. Uh-huh. Primero es muy importante, bueno, generalmente cuando cuando llega a la secundaria, generalmente ya viene con algún proyecto de inclusión de primaria, si no,
que puede suceder que llegue a secundaria sin ningún tipo de proyecto, lo que hacemos es primero establecer una entrevista con la familia, conocer un poco la historia familiar, bueno, y después empezar a trabajar también con los docentes, con el alumno en el aula, empezar a poder tener de cierta manera, orientar a la familia, a realizar diferentes tipos de estudios que realice para poder determinar primero, tener un diagnóstico, ¿no? Para después de ahí, a partir de ese diagnóstico, poder orientar a los docentes cómo trabajar con este alumno y nosotros también saber cómo podemos trabajar de acuerdo a este diagnóstico, ¿no? Pero sí, o sí, muchas veces a partir de ese diagnóstico también hacemos una presentación de este legajo de inclusión a escuela especial para que se apruebe una maestra de inclusión y pueda acudir a la escuela, como contaba Mariela hoy. Pero sí, no basta porque esta maestra va una vez por semana. Bueno, Mari, ¿querés agregar algo? No, que tengan en cuenta que les va a pasar como futuros profes, que van a tener que tener en cuenta de su área cómo trabajar la parte oral, porque hay estudiantes más allá que tengan los proyectos de inclusión, que tienen lesiones, que por ahí no pueden escribir, y tienen el derecho, porque también lo dice el diseño curricular, de trabajar la oralidad. Así que van a tener que ver cómo van a trabajar su área de la parte oral, porque es el derecho que tiene el estudiante. Para que sepan. Bueno, sí, muy importante. Ya lo estás dando una línea, porque cuando sean docentes no nos compliquen mucho. Bueno, le dejo el lugar a Carla. Carla, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Ana. ¿Me escuchan? Sí, Carla. Bueno, bueno, yo quería preguntarles qué implica el trabajo del psicopedagogo, del psicólogo, del trabajador social en la escuela o en el espacio educativo, o en un espacio educativo. Bueno, implica una... Dale, Mari. Dale. No, iba a decir que implica una gran responsabilidad y un gran compromiso, principalmente. Cada uno tiene su función dentro del equipo, está bien determinado, pero a su vez somos un equipo. Para que funcione, tenemos que funcionar como lo dice la palabra, como equipo. La realidad a veces cuesta un poquito, pero la verdad que para que funcione uno tiene que trabajar en equipo y es muy importante porque tenemos el orientador educacional que trabaja mucho con los docentes, los orienta, el del aprendizaje en la primaria que existe también, que trabaja mucho con los niños, con los chicos. Bueno, y después Mariela va a hablar del orientador social, pero nuestro rol dentro de la escuela es muy importante. Es muy importante, si yo lo tengo que definir con una palabra, es muy importante. Muy importante. ¿Tu opinión? Sí, es la mirada profesional, es un equipo interdisciplinario donde cada uno tiene su mirada profesional y eso es, o sea, todo es más que la suma de las partes, es la mirada de todos hacia esa situación, que es tan importante porque como trabajadora social yo tengo la parte social que me ha llegado, por ejemplo, para decirles una situación de una docente me dice, fíjate porque ese nene viene todo sucio, me pasó en una primaria. Y le digo, bueno, intervengo con la familia y después cuando le hago la devolución a la docente le digo, ¿sabes qué? Esa criatura no tiene ni una canilla en todo el terreno. No tiene agua, por eso viene todo sucio. Y lo bueno que se pudo articular con los inspectores, esto me pasó en José de Paz, y lograr una perforación, que esa familia tenga una perforación de agua en su propia casa. Por eso uno tiene que no quedarse con lo aparente, con lo que ve, sino que ir a más allá. Tiene que ir más a profundidad. Y por eso es importante cada mirada de cada profesional. Yo veo lo social, el psicopedagogo ve la parte educacional,
el psicólogo ve la parte emocional. Y nos faltan, porque en realidad el equipo integrador tendría que estar compuesto también por un abogado, por un médico, médica. Bueno, esos cargos. En realidad la normativa figura al médico, pero en la realidad no se da. Nosotros hacemos de todo un poco, somos polivalentes. Claro, sí, es un enorme compromiso de ustedes con el alumno, del docente. Sí. Tenemos que saber de todo un poco. Cuando un alumno es adicto a estupefacientes o bebidas alcohólicas, ¿cómo los pueden ayudar desde la escuela? Mira, nosotros cuando sea un adolescente que tenga problemas de adicciones o cualquier otro tipo de problema, lo que hacemos es escucharlo. Principalmente nuestra función principal dentro del equipo es escucharlo, porque, como decía Mariela, algo sucede. No es que un día se levantó y dijo, bueno, voy a empezar a consumir o quiero tener este problema. Hay algo que hace que generó o que produjo esa situación. Entonces es muy importante poder escucharlo y saber qué es lo que le pasa, qué siente, qué piensa, y a partir de ahí nosotros también damos aviso a la familia, charlamos con la familia también, y después más que nada para orientarlos. Nos sucede mucho que como está conformado este equipo de orientación por distintos profesionales, nuestra función es orientar dentro de la escuela. Entonces vienen y te dicen, bueno, hacerle un tratamiento. Y nosotros decimos, no podemos dentro de la escuela porque nuestro rol es de orientación, como lo dice la palabra. Entonces muchas veces derivamos, ¿sí? Hacemos conexión con algún hospital, con algún centro de salud, con algún programa de adicciones en este caso, para que la persona pueda acudir y pueda realizar algún tipo de tratamiento. Pero para todo eso, lo principal es poder escucharlo. Sí, muchas veces uno al tener experiencia se da cuenta, porque a veces no te lo dicen ni el estudiante ni la familia. Y viene acotado de un montón de situaciones que uno tiene que tratar de detectar, si viene por una situación de abuso, si viene por una situación. Me pasó, por ejemplo, con un estudiante que me decía el equipo directivo que tenía muchos problemas. Bueno, citamos a la mamá y descubrimos que ese estudiante tenía grandes problemas de conducta, pero porque había un secreto intrafamiliar detrás de eso, se le estaba ocultando su verdadera identidad. Entonces lo importante es decir a la familia que tiene el derecho de saber quién es su verdadero padre, y lo importante es saber de su identidad, porque eso hacía que este estudiante, después la madre nos dice, después de tratar de llegar, ¿no? Porque a veces, como te encontrás con estudiantes que son una roca, te encontrás con la familia también, que se cierra y no te quiere decir nada. Después de llegar, la madre nos dice, sí, consume. Bueno, nosotros articulamos con el CEDRONAR, ¿sí? Que es el CPA, es el tema del Centro de Prevención de Adicciones. Y lo mismo pasa con el servicio local, tiene tanta demanda que a veces cuesta mucho la articulación y el tema de la intervención, pero se da, ¿sí? Se da. Y bueno, y también ni hablar del tema que hay más atrás, ¿no? Del tema del narcotráfico, el tema de las redes, que se dan a nivel comunitario, que esos también tenemos que trabajar nosotros a nivel comunitario para denunciar esas situaciones, porque el mercado interno de negociación sigue estando y tenemos que fortalecer a nuestros estudiantes para que no caigan en eso, porque cuantos más vulnerables están, más son los candidatos a ese tipo de consumo. Bueno,
La última pregunta que me toca es, ¿qué hace el equipo orientador para acompañar a un alumno con necesidades educativas especiales? Bueno, primero ver si tiene el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Si tiene el certificado, si se está haciendo los tratamientos correspondientes, citar a la familia para que nos diga, hacer una amnesis, toda una historia evolutiva de cómo fue, empezamos a interiorizarnos de la situación de esa persona y bueno, y después empezar a elaborar su proyecto de inclusión, que como yo decía anteriormente, que lleva tiempo, porque ese proyecto de integración, de inclusión es un legajo con un montón de ítems y tiene que estar agregado de un montón de tratamientos para que aprueben, porque uno lo eleva y después a donde lo eleva ven a través del inspector del área, ve si está de acuerdo y te lo aprueba. A veces te lo rechaza y uno lo tiene que volver a elevar y por eso lleva tiempo. No es que lo hacemos de una semana a la otra, a veces nos lleva todo el año. Sí. ¿Y el chico sigue todo el año así? No, si tienen que hacer las adecuaciones curriculares, igual. Se trabaja con los profesores de diferentes áreas y se le dice, según lo que evalúa el psicopedagogo, yo tengo un psicopedagogo como compañero, y él es el que dice, bueno, él es el que dice, bueno, lo evalué y veo que él llega hasta acá. Entonces es el que habla con los profesores y le dicen, bueno, de las diferentes actividades le vas a tener que adecuar porque él hasta ahí llega. Se sigue trabajando hasta que se le va iniciando el otro trámite. Claro, sí, sí. Está bien. ¿Mari? No. Marcia. ¿Marcia? Sí, lo mismo que dice Mariela. Mientras tanto, mientras aprueben este legajo de inclusión, desde el equipo de orientación escolar trabajamos mucho con los docentes para adecuar los contenidos y que pueda aprender, el niño pueda aprender, porque si no, no puede seguir avanzando. Y a veces, no, como dice Mariela, lo presentás todo a tiempo con todos los requisitos que piden, pero te lo rechazan y uno tiene que volver a armarlo otra vez y eso lleva su tiempo. También sucede que a veces te los aprueban, pero no hay maestras de inclusión, entonces estás ahí como a la espera, en la lista de espera, hasta que te designan a una. Así que sí, tenemos que trabajar desde el equipo, también nos involucramos en eso. Claro, porque para que ustedes sepan, estas maestras de inclusión vienen, cuando estábamos en el tema de la presencialidad, venían 2 veces por semana y 2 horas. Pero si ellas se tomaban licencia, no teníamos un suplente. Entonces teníamos que trabajar nosotros con lo que teníamos. Y el tema de los contenidos no es la cantidad, sino la calidad. Ustedes puedan llegar a evaluar dependiendo del nivel, hasta dónde llega ese estudiante, porque es la realidad. Y depende de la patología que tiene, por ejemplo, si es una cuestión auditiva, están eximidos en el área de inglés. ¿Sí? Ah, sí. Una pregunta personal, ¿tiene que ver lo mismo, es el equipo orientador actúa igual en una escuela pública que en una privada? No, lamentablemente no, porque la privada, el equipo de orientación de una escuela privada tiene que acatar las órdenes del equipo directivo, está más condicionado su rol. En nuestro caso, nosotros tenemos una inspectora aparte. O sea, no el directivo de la escuela, directora o directivo, no nos ordena. Nosotros podemos estar de acuerdo o no. Y tenemos otra inspectora aparte. En cambio, en el nivel privado, depende del directivo porque es el que lo contrata y es el que le paga. Ah, está bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahora sigue Matías. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías. Disculpen que no tengan la cámara encendida.
no anda muy bien mi celular. Bueno, estuve escuchando un poco lo que hablaban y por ahí, para seguir un poco más en esos proyectos que van realizando, le hago la pregunta que dice, ¿tienen proyectos pedagógicos socioculturales en donde participen los alumnos o alumnas o alumnes tendientes a la resolución de distintas problemáticas? Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto a nivel escolar tenemos, por ejemplo, ahora tenemos el de huerta y estamos con el tema del centro de estudiantes, que bueno, eso también es un tema en algunas escuelas no están de acuerdo con la creación de los centros de estudiantes. ¿Por qué? Porque justamente son las voces de los estudiantes y es la manera de visibilizar las problemáticas que hay. Que a veces pasa que muchos estudiantes se quejan por el tema de los docentes, que no quieren repetir los contenidos, o el docente que falta y llega y saca una evaluación, del docente que no quiere volver a explicar, etcétera, etcétera. En nuestro caso sí tenemos muchos proyectos en diferentes áreas, de artística, de deporte, en base a lo que ellos van diciendo y van manifestando. Y tienen mucha participación ellos en el tema del Consejo Institucional de Convivencia, se ve al otro de darle la oportunidad, por lo menos de nuestra escuela no tenemos el caso que a veces hay estudiantes que votan para que se expulse, no, nosotros tratamos de trabajar eso. Cuesta, pero se trabaja. Gracias. No, sí, un poco lo mismo. En realidad nuestros proyectos también desde el equipo de orientación tienen que ver muchas veces con las necesidades que tienen ellos, ¿no? A veces ellos nos proponen determinado tema y en base a eso también tratamos de realizar algún proyecto y algún taller y poder ir al aula y charlarlo con ellos. Son base fundamental de nuestro trabajo. Así que forman parte todo el tiempo. Y una vez que se plantean esos proyectos, ¿cuánto tardaría o de qué manera llega a cabo, digamos, esos proyectos? En realidad, en realidad dentro de lo que es el proyecto nuestro del equipo, que donde planificamos todo lo que vamos a hacer durante el año, ya está programado, digamos, en qué mes se va a realizar determinado taller, entonces uno va tratando de seguir ese ritmo dentro de lo posible. A veces la realidad hace que no se pueda cumplir, pero tratamos dentro de lo posible de hacer de que eso que planificamos se cumpla. Así que, y también depende mucho del tiempo del docente, porque a veces nos sucede que tienen examen, no pueden, o tienen otra cosa que hacer, o tienen planificada otra actividad, entonces uno también se va adecuando a los tiempos de los docentes que te permitan ir al aula y trabajar ese momento. Bueno, creo que Marcia se... No se escucha. En nuestro caso también, los proyectos dependen de las temáticas, hay proyectos que duran todo el año, depende de lo que los mismos estudiantes demanden. Participan en olimpiadas literarias, de artística, tienen bastante participación. Bueno, la otra pregunta que sigue, también hablando un poco más de los proyectos, ¿participa en proyectos para generar vínculos entre la institución educativa y la comunidad?
Sí, eso en realidad antes se trabajaba con el tema de las mesas, de las mesas participativas. Que en algunas escuelas se trabajaban. En nuestro caso, lo bueno que nosotros tenemos muchos vínculos con las familias. Como te decía anteriormente, es una escuela muy inclusiva y el equipo directivo está muy presente. Yo la verdad que me saco el sombrero por la directora, es muy presente. Entonces las familias saben que cualquier cosa de ellas están. Es más, la directora ahora en esta situación se está yendo veces por semana para tirar los trabajos, para entregar el trabajo. Entonces es una escuela muy presente. Entonces, no tenemos que estar trabajando las cuestiones vinculares de la comunidad, porque ya las tenemos trabajadas con el tiempo. Marcia, ¿querés decir algo? No, lo mismo que Mariela, más o menos, sí, se trabaja mucho con el equipo directivo, por lo menos en la secundaria también en la que estoy yo, tenemos un gran acompañamiento, trabajamos mucho, así que sí, con las familias, con el equipo, lo mismo que dijo Mariela. No te copies, Marcia. Bueno, es que lo decís todo, Mari, vos. Sos muy expresiva. Eso quiere decir que hay coherencia en la modalidad a la cual uno pertenece, ¿no? Sí. Qué bueno. Algunas escuelas que lo importante es que te dejen trabajar y el lugar que uno también se va ganando en la escuela, porque a veces hay escuelas que no te dejan la realidad, que te encontrás con directivos que son muy autoritarios y en otras te encontrás con directivos democráticos que te permiten trabajar, que te hacen opinar, que te hacen más participativo. Por eso, bueno, ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de directivos cuando empiecen a trabajar. Y por eso es importante saber la normativa también, para que ustedes también puedan defender su parte laboral y profesional. Perfecto. Bueno, por ahí como para ir cerrando, ustedes dijeron que trabajan en red y bueno, le hago esta última pregunta como para que lo amplíen un poco. ¿Trabajan en red con otra institución existente en el distrito u otras regiones para garantizar el ingreso, la permanencia y el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y adultos en la escuela? Sí, nosotros trabajamos en red y en articulación. El otro día justamente llevamos a cabo la segunda reunión de articulación, donde se habla el tema de lo que va a pasar el año que viene. La gran realidad es que nosotros estamos teniendo crecimiento de la población con la misma cantidad de escuelas. Se necesitaría la creación de nuevas escuelas y con ello nuevos cargos, porque las escuelas tienen demanda y eso perjudica el tema de la permanencia, del aprendizaje, del egreso, porque no podemos tener aulas superpobladas. Es más, la ley dice que cuando tenemos un estudiante con un proyecto de inclusión, no puede haber más de 25 estudiantes en el aula. Entonces también hay que garantizar los derechos de todos. Esa es la realidad. Nosotros tenemos mucha matrícula y a veces tenemos lista de espera. Por eso es importante la creación. Bien, muy claro, muy completo. Por parte del grupo, nosotros queremos agradecer por su tiempo, por prestarse a esta entrevista y las felicitamos por el camino que eligieron transitar, aplauso virtual, que sí, sin duda es muy arduo y demandante. Bueno, muchas gracias Mariela y Marcia, unas gran compañeras, y bueno, y muchas gracias por ayudarnos y sobre todo para empezar a ayudar a los estudiantes a transitar lo que es la docencia. Ellos están en primer año,
tienen un tiempo todavía en la formación inicial para empezar a formarse, aunque la formación es permanente. Lo que dijo Mariela y Marcia es permanente, no es que tengo el título de base y ya con eso es suficiente. Tal vez es suficiente para encontrar trabajo, pero no es suficiente desde la formación profesional. Así que muchas gracias Mariela y Marcia por su tiempo, que el tiempo es valioso y que nos ayudan a nosotros en esta instancia de formación de estos estudiantes del Instituto 42. En el nombre del Instituto 42, muchas gracias. Yo lo que quería agregar que la gran ventaja que van a tener ustedes es esta información que nosotros le hemos brindado. Yo me acuerdo mi primera experiencia cuando estaba trabajando en otro lugar y todos me decían, pero anda a tomar un cargo, vos tenés título de técnica, anda. Bueno, me insistieron tanto que tuve la suerte de tomar un cargo de creación y yo iba con todos los medios porque no tenía toda esta información de cómo se trabajaba en la escuela. Entonces como que iba a un mundo desconocido y cuando iba a la escuela yo decía, ay, ¿qué hago? ¿Ingreso o me voy? Y iba acompañada de mi mamá ese primer día. Y bueno, y en mi primera escuela ya saqué hice el diagnóstico, hice el análisis, y es muy rico trabajar en la escuela, así que bueno, espero que les sirva toda esta información, y bueno, sigan estudiando, no abandonen, sigan, se los dice la primera universitaria de la familia, así que sigan y no dejen, ¿sí? Fuerza. Sí, por mi parte, gracias también a ustedes porque es importante. Hay muchos docentes que desconocen cuál es la función del equipo de orientación escolar, no tienen bien claro qué es lo que hacemos en la escuela y el hecho de que ustedes hayan podido realizar esta entrevista les da una ventaja en un futuro. Así que, y también va a ayudar mucho a la escuela que tenga equipo porque ustedes van a tener ya un conocimiento, ¿no? Así que también gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Una pregunta más, una sola pregunta y cerramos. ¿En qué instituciones graduadas, de qué instituciones son graduadas? Bueno, aunque yo sé, pero bueno, para que compartan con los estudiantes. Soy graduada, mi licenciatura de la Universidad Nacional de Luján, sede San Miguel. Bueno, yo soy también de la Universidad de Luján, del título de licenciada en Trabajo Social y de profesora de Psicología del Instituto 42 de San Miguel. Bueno, muchas gracias. Bueno, las estamos saludando y bueno, un abrazo virtual. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Los estudiantes se quedan un ratito que vamos a conversar de algunas cuestiones administrativas. Bueno, mañana tenemos la entrevista con preceptores a las 18 horas y el día jueves vamos a tener una reunión sincrónica para ir haciendo, como hoy conversaba con Diego, que se sumó primero a la reunión, donde vamos a ir haciendo los lineamientos para el cierre de la cursada. Entonces, y devoluciones del trabajo y todo eso. Pero bueno, ahora yo quería conversar, los que no son delegados, los delegados se quedan. Los del grupo de hoy se quedan y Carla también se queda, obviamente. Y el resto del grupo los estoy despidiendo hasta mañana a las 18 horas que nos volvemos a encontrar. Buenísimo, profe. Solo le quería preguntar y avisar que ya subimos las últimas preguntas para mañana, si las puede corregir y hacer la devolución total del cuestionario. Bien, hice la devolución, ustedes hice la corrección y está la devolución que hice el sábado. Lo tienen ustedes ahí en novedades, en la página. Buenísimo, porque agregamos, nos pidió que agreguemos y agregamos más preguntas y sobre las últimas preguntas. Sí. Bien. Eso es lo que no comprendía, digo yo, agregaron más preguntas, pero ustedes van a tomar preguntas que ya tenían en el primer borrador que hicieron, que estaban muy bien. Claro.
Sí, claro, eso como sí ya está muy bien. agregamos como usted nos pidió, agregamos más y queríamos saber si estaban bien, entonces para poder sumarlas a todo el cuestionario completo, Está digamos. bien, sí, sí. Ah, bien, bien. Sí, sí, están bien, están perfectos.